Quedamos en ver qué era el significado de que los ciegos y los cojos, qué significa eso, de que él hiciera presumiblemente ese milagro. Pues bien, que Jesús enviara este mensaje a Juan: díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven. Significa, díganle que no es el momento de atacar la ciudad. Los ciegos y los cojos están muy sanos, no es el momento propicio. Es un lenguaje estratégico, se ha usado siempre. Todos los gobiernos, todos los ejércitos usan lenguaje cifrado. En las revueltas anteriores, la fortaleza de Maqueronte o Maquerón, donde estaba preso Juan el Bautista, era uno de los puntos atacados primero por los sediciosos y liberaban a los presos. Por eso a Juan le urgía que le llevaran ese mensaje. Recordemos, buscamos al Jesús histórico, no a Jesucristo. Al Jesús histórico. Ubicarlo en su espacio-tiempo nos lleva a ver que el Mesías que Judea esperaba era un Mesías político, no religioso, un Mesías político. Eso era lo que esperaban ellos. Debemos leer, si podemos, no sé si se pueden descargar esos libros del doctor Mario Sabán, pero vean un video, él explica todo esto. Un Mesías político era un guerrero, su enemigo era Roma, no el diablo. Y expulsar al ejército romano de sus tierras, no expulsar demonios. Cuando murió Jesús, a nadie le importó, a nadie le importó. Siguieron buscando a su Mesías hasta que lo encontraron en el año 132. Lo hicieron rey, lo ungieron, Simón Bar Cojebá o Bar Cojbá, y por fin lograron lo que ellos buscaran: entronar a un Mesías, tener un rey, y desde luego lograron la destrucción de su templo, la destrucción de sus ciudades, el templo en el año 70, y su propia destrucción total como nación. Eso fue lo que lograron. Peleaban por la tierra, su tierra heredada por su Dios. Perdieron la tierra y se ganaron el cielo. 1 millón de judíos murieron en las 3 guerras contra Roma. Es muy interesante ver cómo se dieron estas guerras, pero el pueblo judío era un pueblo belicoso desde siempre, desde siempre. No es lo que nosotros creemos de ellos o lo que nos ha vendido la iglesia. La guerra, recordemos, la perfeccionaron los romanos, pero las estrategias militares son milenarias. Leamos a Sun Tzu, y en la misma Biblia habla del uso de espías, y las mejores siempre eran las prostitutas y obvio los ricos que iban invirtiendo su dinero en esas naciones. Prostitutas y publicanos siempre iban delante de las tropas. Recordemos desde los tiempos de Yeshua, Josué, y la prostituta Rahab. Otro punto a tratar: la filosofía de los griegos y sus enseñanzas para manipular a las masas. ¿Por qué he mencionado mucho la palabra sofistas? Pues sofistas inundaban todo el imperio romano, y para los judíos en los tiempos de Jesús, cuando éste tenía 13 años, uno de ellos llevó a la muerte a miles de judíos, Judas el Galileo, en el año 6 después de Cristo. Y de enseguida de esto vamos a analizar la filosofía de los griegos y cómo llegó a imbuir e invadir toda esta área, y de qué le sirvió para su destrucción. El primer sofista de renombre que empezó, igual que los esenios, a adoptar niños y fanatizarlos fue Judas el Galileo. Sofistas fueron los primeros abogados, ya con eso se ha dicho mucho. Y lo mismo que predica Pablo.
ellos, los sofistas, le dicen a cada quien lo que quiere oír y desde luego cobraban por sus servicios, por sus enseñanzas. Y recordemos a Pablo que dice, ¿acaso el buey que trilla no es digno de su salario? Judea buscaba un Mesías político. Veamos con cautela lo referente a los milagros, entre ellos los exorcismos. La Biblia hebrea no habla en su historia relatada de 1800 años, no habla de exorcismos. Ningún exorcismo se relata en la Biblia. Hay sí demonios y el usar a los demonios para hacer trabajos, pero en libros apócrifos, no en los textos bíblicos. Todos estos demonios aparecen en los tiempos de Jesús y expulsados por cristianos nada más. En otros tiempos no canónicos sí se habla, en otros textos no canónicos sí se habla de demonios, sobre todo de Salomón, utilizándolos para su provecho. El tema se podía tratar entre los judíos intercambiando claves que solo los de el camino podían entender. Pues el mismo Jesús, o de él mismo, se dice que estaba endemoniado. Y cuando le dicen está endemoniado, se le compara con un loco. Vean Juan 7:20. Estás loco y demonio tienes. ¿Quién quiere matarte? O sea que está todo en su mente, las persecuciones que él sufría. Claro, sí había después del ataque al templo una orden para él, o contra él. Sus propios hermanos creían que estaba loco. Quien escribe esto no pensaba que se tratara de un ser divino. No podían faltarle así al respeto. ¿Cómo podía atreverse a insultarlo tanto? Lo vemos en Marcos 3:21 y 3:30. Tienes un espíritu inmundo, le dicen también Juan 8:6 y Juan 10:20. En Mateo 11:38, comparándose con Juan el Bautista, dice que de él, Jesús dice de Juan, de él decían que estaba endemoniado. También decían que estaba endemoniado, a pesar de que él no era ni comilón ni borracho. Así lo dice Jesús, él no es comilón ni borracho. Dicen que está endemoniado. Llega el Hijo del Hombre que come y bebe. Demonio tienes. En Jeremías 29:26 dice que Jehová ha puesto a los sacerdotes para defender su casa, templo, de todo loco que profetice y los ponga en el calabozo. Esa es la orden para los sacerdotes, poner en calabozo a todo loco que ande profetizando, como hicieron con Juan el Bautista. Un punto interesante aquí es que los demonios reconocen a Jesús y son los que primero le dicen Hijo del Dios Altísimo y lo reconocen como Mesías. Por eso debe ser esto analizado con una mente muy amplia. Afortunadamente en YouTube solo vemos lo que andamos buscando. Aquí no se le quita la fe a nadie. Quien busca este tipo y abre este tipo de videos, estos portales en serio, está en un nivel superior, no confesional. El Jesús ordenaba a los demonios que no lo revelaran a nadie. Si esto se decía en tiempos de Jesús, el mensaje era muy claro. Nadie debía revelar que era el Mesías o lo matarían los romanos. No podía ser miedo. Eso sí debemos ser totalmente, ubicarnos en la realidad de esos tiempos. No podía ser por miedo. De lo contrario, Jesús no andaría arriesgando su vida. Pero usaba ya una estrategia, inteligencia. Otros antes que él, y vamos a ver a otros después de él, habían muerto en su primera incursión sediciosa y llevando a miles a la muerte. Si él hizo efectivo el ataque al templo, ni lo atraparon, ni llevó a nadie a la muerte. No aparece ese relato. Sin embargo, su nombre era conocido por todos. Huyó, se escapó, algo falló. Si no lo hubieran traicionado, él hubiera logrado algo más importante. Fue hasta que usaron la inteligencia los judíos en la Segunda Guerra, la Guerra de Quitos. Pueden buscar ustedes por si quieren avanzar en estos temas. La Guerra de Quitos
Fue la Segunda Guerra Judea contra Roma. Y en la segunda y la tercera, la primera, segunda y tercera guerra lograron la muerte de 1 millón de judíos, la pérdida de su templo y de su tierra. Usaron la inteligencia, sí. Usaron una buena estrategia, sí, a fin de cuentas la aplicaron. Pero su sueño era imposible. Iban al martirio. ¿Eso buscaban? Tal vez el reino de los cielos. Invocaron a un Dios de guerra. Su voz desde el desierto les indicó que prepararan el camino para su llegada. Eso era lo que predicaban ellos. Pero ya no luchaban entre hermanos, ya no luchaban entre tribus hermanas, descendientes de Abraham. Ahora iban a enfrentar a un imperio y fueron arrasados, fueron masacrados. Como guerreros habían luchado para Alejandro Magno cuando éste pasó por ahí, por esas tierras y fue a conquistar a Egipto. Por eso en Alejandría vivían aproximadamente 500,000 de judíos y más de 150,000 murieron después, también enfermos por ese mesianismo. A estos judíos que fueron llevados después de triunfar por el apoyo militar a Alejandro Magno, les permitieron no solo practicar su religión, sino construir un templo similar al de Jerusalén. Y cuando los romanos vencieron a los griegos, siguieron viviendo igual hasta estos tiempos, cuando se contagiaron por la locura mesiánica y las prédicas del fin de los tiempos. Ellos vivían bien de verdad, eran incluso respetados. Precisamente el uso de las fantasías de los pueblos fue lo que llevó a la derrota de los egipcios ante Cambises. Cuando un buen estratega conoce el pueblo que va a atacar, utiliza sus debilidades. Cambises, cuando fue a conquistar Egipto, les arrojaron gatos por las murallas, y fueron más efectivos que cañones. Para el pueblo ignorante era la representación de una de sus diosas. Los fariseos celotas, la secta formada por Judas el Galileo y seguida por sus niños adoctrinados, Jesús a la muerte de Judas tenía 13 años, usaron o sirvieron a los partos en la Segunda Guerra contra Roma. Nos damos cuenta de esto, lo vamos a analizar, pero les digo, pueden avanzar. El sigilo con que actuaron durante más de 17 años construyendo túneles y llenándolos de armas, bueno, piedras y palos, eran armas. No lo descubrieron los romanos durante más de 17 años, la paciencia para ir preparando ese ataque. Recordemos eso de eres el Mesías y no se lo digas a nadie. Todo ese sigilo lo aplicaron después de que Jesús fue ejecutado y lograron lo que buscaban. Pero sigamos con las claves para las prédicas y los milagros. ¿Cómo se comunicaban ellos? Eso de nacer de una virgen siempre se ha analizado como una mala interpretación de Isaías en los textos griegos, cuando se tradujo el Tanaj del hebreo al griego. Así lo han analizado quienes lo critican y dicen que no está bien hecha la traducción. Incluso en la nueva religión, el cristianismo, se habla de que Jesús es engendrado, no creado, y dice de la misma naturaleza que el Padre, si leemos el llamado credo de los apóstoles. Esa es la fe cristiana. Pero el Tanaj se refiere en varias citas a Israel como una virgen. La virgen es Israel, la nación. Y a Yahvé, Yod-Hei Vav-Hei, como tu marido. Yo soy tu marido, tu esposo, tu Bali. Lean Amós 5:2. La Virgen Israel ha caído, no puede levantarse de nuevo. Ha sido abandonada sobre su propio suelo. Sobre su propio suelo. Es la tierra, es el país. La Virgen es Israel. No tenemos que ir a otros mitos. Cuando todo esto lo podemos encontrar y fácil de entender
en los textos hebreos, en los textos judíos. En Jeremías 18:13 dice, gran felicidad ha hecho la Virgen de Israel. Gran felicidad ha hecho la Virgen de Israel. Israel es la Virgen. Los hijos de Israel eran hijos de una Virgen. Jeremías 31:4 dice, Virgen es Israel y dará fruto para su dueño. ¿Su dueño quién es? Yod-Hei Vav-Hei. En Jeremías, el capítulo 46, debemos leerlo, es bueno leerlo completo, porque supuestamente Jehová va a comandar a los ejércitos de Nabucodonosor contra Egipto. Supuestamente Jehová va a comandar los ejércitos de Nabucodonosor, babilonios, contra Egipto. En el versículo 10 dice que su espada se embriagará con la sangre de sus enemigos y que será un sacrificio para Jehová, el Dios de los ejércitos. En el versículo 11 le llama virgen, hija de Egipto, a su pueblo y que busque bálsamo, pues no habrá curación para Israel. ¿Por qué? Se opusieron, por eso fueron arrasados. Se dieron cuenta que Jehová ahora estaba con Babilonia, como después les dijo Flavio Josefo. Dios ya no está con nosotros, Dios está con Roma. Pues aquí, según esto, Dios estaba con Babilonia y iba a atacar Egipto. Israel se interpuso, pues piedra de tropiezo fue pateada. El versículo 20 dice, becerra hermosa es Egipto, pero le viene la destrucción desde el norte, una alusión a la diosa Hathor. Becerra hermosa es Egipto. Hathor, la diosa cara de vaca, una becerra. Ya en 45:5 había dicho, yo traigo el mal sobre toda la carne. Yo traigo el mal sobre toda la carne. Ese es Diosito. En Jeremías 31:27, del 27 al 34, dice que volverá a sembrar la casa de Israel y la casa de Judá con semen de hombre y semen de animales. O sea, va a repoblar todo eso que va a ser arrasado. Hará un nuevo pacto, dice él, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones. Ese era el pacto que había prometido, no algo fantasioso. Ilusorio sí para quienes lo creyeron y fueron a la muerte. Además, también dice ahí que cada quien va a pagar por su propia maldad y no heredarán los hijos el castigo por las culpas de los padres. Esto era algo muy bárbaro y lo intentaron modificarlo antes que llegara a la Iglesia Católica. En el versículo 32 les recuerda que lo sacó de Egipto y que ellos lo traicionaron a pesar de que era un marido para ellos. Y ser hijo o engendrado por un dios era una creencia corriente. En esos lugares y en esos tiempos, toda esa área, la mayoría de sus mitos los traen o copian de Egipto, es la verdad. Analizando la partícula teofórica, vemos a Ramsés, ahí las letras MSS. Ramsés, MSS significa engendrado o hijo. En este caso, engendrado por el dios Ra. En Tutmosis, engendrado por el dios Tut. MSS y la partícula teofórica Tut. Moisés se presume que es egipcio, todos lo sabemos, también aparecen las letras MSS, engendrado por un dios, el dios Nilo. El Nilo era considerado un dios para todos los egipcios. No es un nombre hebreo. Y quien desarrolla estos temas, como todo un profesor, es César Silva. Es la página Limud. Busquen ustedes en esa página, profesor César Silva. Él desarrolla todos estos temas de principio a fin, toda una clase en más de una hora. Es interesante. Si estamos nosotros en unas charlas como estas,
Hagamos de cuenta que estamos en una aula universitaria. Si de pronto dan una conferencia, viene un doctor en un tema, en una materia, debemos todos ir hacia allá. Debemos aprender de todos. Nuestra mente debe expandirse y después ver qué de lo que logramos captar va a llegar a nosotros y nos va a modificar nuestra conducta. Ahora, un mito tan incomprensible como este de nacer de una virgen, de engendrados por un dios, es el de descender a los infiernos. Es un cuento milenario desde los sumerios, acadios, babilonios, egipcios, pero sobre todo los griegos han creído y han escrito sobre el inframundo. El mito más conocido de todos estos es el de Inanna. Inanna, que desciende a los infiernos o desciende al inframundo, que era gobernado por su hermana Ereshkigal, es envenenada, muerta, y su padre, el dios Enki, la resucita. El mito es bonito, es bonito. Creo que de todos es el más interesante. En la Biblia aparece este relato en 1 de Pedro 3:19. Dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y se refiere a los muertos. Él fue y predicó a los muertos. En 1 Pedro 4:6 lo repite, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. ¿Para qué? Pues preguntémosle a él. El evangelio apócrifo de Pedro también cita el evento con detalles. Le pregunta una voz a Jesús cuando sale junto con otros dos, supuestamente lo llevan en brazos, gigantescos ellos, si ha predicado a los muertos, y es la cruz la que responde sí. En Juan 5:25 dice, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Yo sé que tienes oportunidad de que, estando muerto, escuchando el Evangelio y arrepintiéndote, pues vas a revivir. El Papa emérito Joseph Ratzinger escribe en su libro Introducción al Cristianismo, página 245, quizá este sea el artículo de fe que más nos choca el día de hoy. Eso lo escribe Ratzinger. Nos sentimos, dice él, muy inclinados a practicar aquí la desmitologización. Es un mito. Dice, nos sentimos muy inclinados a practicar aquí la desmitologización, como en el nacimiento de Jesús de una virgen, de la Virgen María, y la ascensión del Señor. Mitos todos. ¿Quién los llama? Ratzinger. Lean ese libro. Y se puede descargar, está en PDF. Dice, pues no parece que corramos ningún peligro ni escandalicemos a nadie. Eso cree él, que no va a escandalizar a nadie o que no iba a escandalizar a nadie. Lo corrieron. No se puede olvidar los mitos. Otros prodigios que no relatan los historiadores, que como vemos hubo varios, es el de los zombies de Mateo y el temblor de tierra que relatan los evangelios. Ningún historiador habla de eso. Y había muchos. Pero en la Biblia encontramos mensajes de racismo o nacionalismo extremo, encubierto en las presuntas sanaciones de Jesús. A la mujer que toca la borla, el tzitzit, la borla de su manto, robando la sanación, por lo que representan estos nudos. Esta mujer presumiblemente padecía de flujo sanguíneo sin estar en sus días. Tenía hemorroides, la hemorroísa le llaman, y sangraba, por lo que según las leyes judías, Levítico 15:25, era inmunda. Al tocar el nombre de Hashem, debemos revisar lo que significan eso de las borlas, el tzitzit. Al tocar el nombre, es el que aparece, de Hashem, sanó. Pero si era inmunda, ¿qué hacía esta mujer en la calle? No podía andar en la calle. Cada letra del nombre de Hashem tiene asignado un número.
y el nudo que se hacía al finalizar una trenza, una especie de trenza, una cuerda, las vueltas que le daban a ese nudo significaba una letra, otra letra hasta completar el nombre de Hashem, el tzitzit. Por eso era sagrado. No se trata de un manto cualquiera, todo rabino o fariseo lo usaba y por eso se presume que Jesús era fariseo o por lo menos vestía como un fariseo. Al sentirse tocado, él dice que sentí que me ha salido un poder, equiparándose él a Hashem. Esto enaltece el poder del nombre de Hashem, Yod Hei Vav Hei. Pero hay otro relato de una mujer que va detrás de ellos gritando y suplicando que sane a su hija enferma. Este relato es triste, difícil de analizar si no vemos a un hombre, a un verdadero nacionalista. Si vemos otra cosa, nadie lo puede explicar. La niña estaba enferma, poseída por un demonio, la mujer va gritando detrás de ellos. Él la ignora, pero es tanto el escándalo que hace la mujer que sus discípulos le piden que la corra, pues se escandaliza. Ella no es judía ni galilea, es sirio-fenicia, es cananea. Lo vemos en Mateo 15:22 y siguientes, Marcos 7:25 y siguientes. Jesús llama perrilla a la hija de esta mujer, a la niña. En Mateo 15:26 y en Marcos 7:27 dice literalmente, y pueden corroborarlo en griego, dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer, por amor a su hija, acepta el insulto y le responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Recordemos que ellos comían en un tapete como el de Aladino, y cuando salían afuera y sacudían las migajas, los perros iban y comían. En cambio, hay varios relatos de que Jesús sana a los leprosos, y esto también debemos analizarlo, ya que los levitas y el mismo Moisés venían de Egipto. Según relatan escritos no bíblicos, Moisés era un sacerdote egipcio de Serapis, del dios Serapis, era sacerdote, y se llamaba presumiblemente Osarsis. Fue desterrado junto con otros muchos por padecer lepra y llevó sus doctrinas ahora de odio hacia la humanidad a los terrenos de Canaán. Varios historiadores hablan de eso. Jesús sanaba a los leprosos de Israel, pero muestran los relatos una diferencia en el trato a los israelitas y judíos en contraparte de otras etnias, de otros grupos. En Mateo 7:6 dice claramente: no den lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Es brutal este ataque, estos señalamientos. Jesús no mandó predicar a los gentiles, al contrario, lo prohibió, porque eran ellos sus enemigos, eran ellos contra quienes quería levantar al pueblo y no pagar impuestos. En Mateo 10:5 dice: no vayan por camino de gentiles, ni entren a ninguna ciudad de samaritanos. Es claro su mensaje. Pero entonces, y eso vamos a grabar enseguida porque debemos hablar todos el mismo lenguaje. Entonces, ¿en qué podemos creer? Si el mismo líder de la Iglesia Católica, el mismo Papa Joseph Ratzinger, nos dice que son mitos, y está escrito en su libro, y él está vivo, como para que nos atacara por difamación. Y podemos descargar ese libro. ¿En qué podemos creer? ¿Cuál es el Dios de Joseph Ratzinger y de la Iglesia Católica? Vamos a analizarlo, porque si no, no estaremos yendo en la misma dirección.
y no nos vamos a entender. Hay palabras que debemos entender 100%. Ahorita grabamos eso, el Dios de los filósofos, el Dios de Ratzinger y la Iglesia Católica. Ahorita vamos a ver.